Bueno, buen día. Mi nombre es Mateo Seguro y vamos a hablar de las cuestiones éticas involucradas en los proyectos de telesalud. Cabe recalcar que esta información está en el capítulo 6 del libro El desarrollo de la telesalud en América Latina y fue estudiado en conjunto con Oliver Pulgarín y Laura Martínez. Tenemos pues que este tema es tratado abordando primero una perspectiva global, teniendo en cuenta los sistemas de registro electrónico y por último estableciendo los pilares de las buenas prácticas. Y eso serían pues como los tres aspectos principales que se abarcan en el tema. Tenemos entonces desde una perspectiva global los dos aspectos que nos competen, que serían la ética y la moral. Ambos se sitúan en un contexto cultural. Ese contexto cultural está expresado por las virtudes y costumbres de una sociedad determinada. Esas virtudes y esas costumbres se han visto modificadas a lo largo de la historia y han sufrido pues un desarrollo hasta el día de hoy. Esto se ha visto influenciado actualmente, por ejemplo, por la globalización. También se ha visto una actividad constante desde la antigüedad de la religión en estos aspectos, estableciendo lo que el individuo debe o no debe hacer de acuerdo a unos horizontes éticos. Para las personas obviamente que no son religiosas está el hecho del cómo actuar. Sobra decir pues que estos horizontes están dados de acuerdo a la individualidad, a las costumbres y a la normatividad y a las leyes pues que rigen la sociedad en la que se encuentra cada individuo. Bueno, en cuanto a la ética de la moral, tenemos que han sido entendidas como sinónimos, pero esto es erróneo. La moral se entiende como algo ulterior, algo trascendente que le dice al hombre cómo debe actuar, estableciendo pues una norma o una costumbre en un plano colectivo y se rige por un ente exterior que le indica al individuo una forma sobre cómo debe actuar. Mientras tanto, la ética es como el conocimiento de la moral que guía las acciones de acuerdo a un juicio de valores. Esto se trata pues de un mando interior, al contrario que el de la moral que es exterior, que le impone al individuo un modo de actuar. Según unos valores pues que han sido introyectados desde la infancia y constituyen el horizonte ético para cada uno. Todo esto se busca armonizar en la bioética, cuestión que cuenta con unos principios como lo son la justicia, la no maleficencia, la promoción del bien y el respeto por la autonomía. Estos principios son muy importantes a la hora de abarcar cualquier situación, por ejemplo, en este caso, en el campo de la atención en salud. Bueno, tenemos que la telesalud y la telemedicina han mostrado gigantescos avances y ayudas para todo el desarrollo de la atención en salud. Entonces ha mostrado un cambio, por ejemplo, valga la redundancia, en la atención facilitada por videoconferencias, asistencia, telepropedéutica y telediagnóstico. Por ejemplo, todo esto con fines ya sea académicos o asistenciales como tenemos ahí el de la asistencia. Las videoconferencias pueden ser con fines asistenciales o con fines académicos, por ejemplo, para desarrollar algún caso clínico, el telediagnóstico, por ejemplo, para una segunda impresión, etcétera. También tenemos que ha habido un cambio en la educación, algo muy importante y que va a estar regido por varios principios, que en esencia son 10, de acuerdo a a las 10 E's de la salud que aquí tenemos unos cuantos, pero en su totalidad serían la eficiencia, el aumento de la calidad, las intervenciones basadas en evidencias, aumento del poder, fomentar o compartir, educación, intercambio de información, alcance, ética y equidad. Sobra decir que el uso de estas tecnologías deben ser de fácil, agradable y excitante uso pues, por parte de todos los usuarios. Tenemos que esta telesalud, a pesar de que no cuenta con una cobertura a nivel global y no cuenta pues con un sistema que ya esté propiamente determinado y eficiente al 100% en todas las regiones, ha optimizado de gran forma la oferta del cuidado por medio de diferentes parámetros como lo son la calidad, la equidad, la integridad y la universalidad. En cuanto a la equidad, es muy importante ya que muchas personas no pueden asistir, digamos, a centros asistenciales de forma presencial, valga la redundancia, y, y que de pronto lo podrían hacer teniendo el fácil acceso a tecnologías de una forma virtual. Entonces es algo que es muy importante.
Bueno, entonces de forma sucinta tenemos los sistemas de registro electrónico. Entonces, en cuanto a estos sistemas, tenemos que son los datos esencialmente obtenidos de la historia clínica electrónica del paciente. Dichos datos pues pertenecen al paciente, a la entidad prestadora de los servicios de salud y al personal asistencial. Bueno, tenemos que tienen requisitos para su uso, como si son la personalización de cada uno de esos sistemas, que tengan un backup de datos eficiente, un uso de estándares globales que permitan su adecuación para las diferentes regiones a nivel mundial o al menos eh, a nivel continental, una auditoría y un monitoreo permanente para verificar la eficiencia de estos sistemas y en concordancia con un mantenimiento y una actualización del sistema que cumpla con todos los estándares actuales requeridos para todo esto. Además, obviamente se debe contar con una capacitación y una certificación digital de los usuarios. Estos sistemas poseen requisitos para la transmisión por Internet. Estos requisitos serían la encriptación, que me garantice una seguridad de la información, una firma digital que haya sido certificada previamente y que tanto el emisor como el receptor sean los titulares de dichas firmas digitales. Ahora, en cuanto a los pilares de las buenas prácticas y para terminar, tenemos la privacidad, el secreto, la confidencialidad y obviamente su relación con las TIC, que son las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces tenemos la privacidad, que se entiende como la capacidad que tienen los seres humanos de administrar libremente pues, su mundo de valores, ya sean religiosos, sexuales, culturales, entre otros. Es decir, que es un derecho que protege al individuo contra la intromisión ajena en su espacio sin ningún consentimiento dado por él mismo. Entonces, tenemos tres tipos, que sería la física, de decisión y de información. Entonces, la privacidad física se refiere pues o al toque o a la exposición propia del cuerpo. Sabemos que los pacientes normalmente no quieren que innecesariamente sean expuestas algunas partes de su cuerpo o sean tocadas. En cuanto a la privacidad de decisión, se refiere a que los pacientes tienen derecho a decidir autónomamente sobre los asuntos íntimos y personales. Y la privacidad de la información está directamente relacionada con los conceptos de confidencialidad y secreto. Es decir, pues que el paciente tiene derecho a que se preserve, a que se guarde y a que haya acceso restringido a cualquiera que sea su información registrada. Entonces hay que tener en cuenta que tanto la física como la decisión va a estar dada por los determinantes culturales de cada persona y vamos a tener un consentimiento informado que va a tener una gran importancia. Ese consentimiento informado es válido cuando el paciente está en las condiciones de entender la información y de tomar una decisión por sí mismo, que sea racional. Cuando el paciente no tiene esta capacidad, se debe recurrir a un sustituto legal que avale cualquier decisión que deba ser tomada. Bueno, el secreto pues ya creo que quedó claro, la confidencialidad también y vemos que se afecta en determinadas situaciones, por ejemplo en riesgos graves a terceros o en imposición legal. En imposición legal, por ejemplo en casos de violencia doméstica o abusos pues de niños o ancianos. Y en riesgo grave a terceros sería por ejemplo en enfermedades infecciosas. Un señor que por ejemplo tenga un sífilis que se ha detectado y que no quiera que se le avise a su esposa, eso, la verdad, ahí se ve afectada pues esta confidencialidad debido a que se le debe contar pues a la esposa. Entonces, para terminar, entonces tenemos que la relación con las TIC cumplir con ciertas características, como ya lo había mencionado. Entonces tenemos las consideraciones que debe ser la ética, el costo, la eficacia, la equidad, como ya se había mencionado, la eficiencia y la seguridad de los datos. Los pros en cuanto a la salud es que vamos a cumplir con un mayor acceso, quizá una mayor equidad, una calidad de vida mejor para los pacientes en cuanto a economía, por ejemplo, y un menor desplazamiento. Y como contras tenemos la pérdida de con el paciente y un mayor riesgo a violar la confidencialidad debido pues a que es de carácter virtual. Bueno, muchas gracias y hasta luego.